No, bueno, entonces le vamos a dar entrada a la directora de Femino. Nos va a hablar un poquito, le vamos a hacer algunas preguntas. Hola, Hola Hola Nata, bienvenida al Café de Natalia, Frank. ¿cómo estás? ¿cómo van? Bien, bien, Hola. ¿y tú? Bien, Bienvenida a este todo bien. pequeño espacio donde vamos Chévere. a hablar de tu película. Ay, qué bueno, qué emoción. Bueno, ¿Quién más está por aquí? Ah, Maya. entonces Hola. ahí tenemos a Maya, que también tiene uno de los documentales por ahí. Está Nicolás Matiz. Creo que tú conoces a todos, ¿no? Y pues Charito, yo creo que sí se Sí, conoce. yo la he ¿No? visto, Creo, pues no, no no. tengo ni idea. He dormido con ella, pero ni idea. Uy, uy, opa, opa, a ver, calma. Vení, pare la Está grabación. grabado. Bueno, ¿quién quiere empezar haciendo algunas preguntas o comentando algo de la película? No, yo quiero empezar, y es que lo dije ayer cuando hablamos de la peli, Sí, pero y no estoy seguro si se lo he dicho a Nata, pero es con respecto a que me parece muy bacano como ejercicio para las personas que te conocen y pues para ti también, el hecho de haber visto la evolución de este trabajo. Pues yo estuve cuando tú lo presentaste en taller. eh, y eso, ver de verdad cómo evoluciona un trabajo junto con su realizador me parece pues algo que es bacano y que la gente debería tomarse el tiempo de hacer ese ejercicio como realizador. Entonces nada, eso me pareció muy bacano. Ay, gracias, Nico. Sí, porque Nico vio todo el proceso desde que fui, grabé y bueno, ese documental, el primero que presenté, qué horrible, me acuerdo. Uff, no, era fatal, fatal. Yo era como, pucha, yo soy muy mala en esto. Y no, es bonito ver el proceso y es bonito ver uno cómo se va adaptando, depende a la situación, ¿no? Y yo creo que este es un documental que era de tiempo, era de establecer una confianza con la gente que hay allá. Entonces, porque no era nada fácil y creo que todo el equipo lo vivió y lo supo igual que yo. Y fue un documental muy difícil de hacer porque tenemos horas de material de lo que solo salió 15 minutos. O sea, yo creo que yo puedo hacer 10 documentales del mismo tema, todos con un montaje diferente. Pero eso es muy bonito, eso es muy bonito porque incluso todavía conservo el material de Taller 5, todavía conservo, incluso, no recuerdo si una de las tomas, una toma de alguno del documental era de Taller, ni siquiera era de nuevo. Entonces era como mezclar toda la historia que tenía ese documental y sí fue un ejercicio bien, bien interesante, la Claro, y verdad. eso que tú dices de darle tiempo al proyecto también es importante. Uno a veces como por las mismas dinámicas de la universidad, pues de la vida en general, que es un constante un estar produciendo, estar haciendo, como que no le da de verdad el tiempo al proyecto. Y de verdad, pues en este caso, digamos que lo merece. Y bueno, en muchos casos más, digo, pero sí, y digamos que en este documental se nota que es un trabajo mucho más largo, porque pues ese es el problema de hacer documentales en la universidad, que tú tienes un semestre, ¿sí? Para hacer una investigación, para hacer una preproducción, pero entonces en este documental se nota que ya llevas algún tiempo trabajando. Eh, ¿cómo te metiste en la temática? O sea, ¿cómo conociste a esta gente? ¿Empezaste a hablar con ellos? Todo eso. No, pues realmente todo se lo dio a un profesor, a Jair, ¿te acuerdas, Nico, de Jair? sí, Jair. Porque Jair me dijo en una clase, él me daba documental en la universidad, en Taller 5. De hecho, es muy curioso porque yo estaba como muy desanimada con la carrera y como que con ganas de dejarla. Pero un día me senté a hablar con él y me dijo como tú tienes que encontrar algo que te apasione, o sea, porque realmente esta carrera se basa en mostrar y en contar cosas que te apasionen. Entonces, yo siempre le dije a él como a mí me parece muy injusto el sistema penitenciario, me parece demasiado injusto y es algo que me enerva la sangre y me da mucha piedra cómo lo manejan. Entonces me dijo como, pues, ¿por qué no vas a la cárcel? Y yo, ¿qué voy a ir a hacer por allá? O sea, yo no tengo a nadie a quien visitar, ni a nadie a quien nada. Entonces, un día, un día dije, ah, pucha, pues yo vivo en Cajicá, o sea, la picota quedaba a 2 horas y media de mi casa. Yo era como, no.
Y fui un día, un domingo madrugué, porque pues averigüé y las visitas de las cárceles para las mujeres son los domingos, para los hombres son los sábados. Entonces fui, me metí ahí como entre la fila, como entre la gente, como que preguntando, como que no sabía qué hacer. Y obviamente no me dejaron entrar, me borraron las cosas de la cámara y yo no, fue pucha, no puedo hacer un documental de la cárcel, es muy difícil, o sea, ni siquiera Caracol puede entrar a la cárcel. Bueno, hay gente que ha logrado entrar, pero como depende de lo que quieras contar y en ese momento lo que yo quería era hacer una denuncia. Entonces, pues, obviamente no me van a dejar entrar. Claro. Entonces, después fue como, fue pucha, ¿qué hago? Volví y le dije al profe como, creo que mi documental no es de la cárcel". Él me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque pues ya he ido 2, 3 veces, me pegó la madrugada a las 4 de la mañana ya, y no pasa nada. Entonces fue como, bueno, entonces encuentra qué es el documental y me dijo que fue, porque no entras a la cárcel. Y entonces yo dije, ¿y cómo hago para entrar si no tengo a nadie a quien visitar? Entonces me metí a un grupo de evangélicos que iban a visitar la cárcel para hacer, ¿cómo se dice eso? Como un ministerio, como Sí. ministrar a los presos. Versiones. Y me metí a una iglesia y me escribí a eso para poder entrar. Entonces fui, entré, fue la peor Sí. experiencia del mundo. Yo dije, nunca, nunca más quiero volver a entrar a ese lugar, es horrible. Entonces, claro, y los ¿La manes cárcel me o del mandaban grupo evangélico? a la cárcel. Ah, ok, ok. Ahora yo dirijo el grupo evangélico. Llama a Juanpis. Ya somos vivos en su Papi podcast. la ha dicho. Sí. ¿Y qué? Ay, no. Y entonces, eso fue muy chistoso. Y yo dije, pucha, pero yo estoy loca, ¿yo por qué hago esto? Porque me busco dolores que no me merezco, güey. Y me fui por allá y fue una energía terrible. Me acuerdo que entré a un patio que es un patio mixto que hay como de todos los tipos de casos. Y normal, la gente tomando whisky, fumando, yo era como, pues esto, pero nadie me hablaba, yo no fui capaz de hablarle absolutamente a nadie porque estaba así. Y yo dije, fue pucha, y todos los manes me miraban de una manera que yo era como, Dios mío, aquí fue, o sea, yo dije, no. Y ya después de eso fue como, me salí de ahí y le dije, no pude ni siquiera entrevistar a nadie, aparte que no me dejaron entrevistar nada. Entonces yo dije, no, ¿qué hago? Entonces ya después de eso, lo que me dijeron fue como, pues lo que me dijo Jair, me acuerdo muy bien, fue como, Nata, es que tú no te estás dando cuenta que ese documental no está en la cárcel, está en las mujeres que entran a visitarlo. Y yo, pues sí, esa experiencia que tú viviste la viven todas las mujeres todos los domingos, las mujeres que entran y visitan. Y yo me quedé pensando, y yo, claro, claro, ahí está el documental. Entonces le di la vuelta y dije, ok, el documental no está dentro, está afuera, está en la fila. Y ahí fue donde empecé el trabajo con las mujeres. Y como hacer un cine femenino, involucrar el tema de la mujer y todo eso. Entonces de ahí nació la idea y de ahí me enamoré muchísimo más porque fue una experiencia que yo viví y fue una experiencia que me hizo poner en los zapatos de que nunca jamás pensé estar y me hizo poner en los zapatos de las personas que lo viven cada 8 días, cada 15 días y es terrible, es una condición horrible y son mujeres que no tienen apoyo de nada. Y dije, pucha, hay que darle una voz a estas mujeres. Entonces, pues ahí ya encontré una pasión y ahí yo dije, esta idea no la suelto porque es algo que la gente tiene que saber. Entonces, pues ahí nació Femina. ¿Cómo hiciste, cómo fue el proceso ahí para plantear la narrativa del documental? Porque hay algo que me gustó mucho y es que es un documental que denuncia, que te muestra una problemática, pero sin ser tedioso. Pero el tuyo no, el tuyo se acerca más a lo humano, más hacia las mujeres que viven esta situación, sin ser tedioso. ¿Lo pensaste o lo miraste ya en edición o cómo fue el proceso? Eso que tú dices fue algo que yo trabajé con Santiago Garibello, porque él me decía, pues él no se dio cuenta que cuando fuimos allá era muy difícil mostrar o llegar con una cámara a entrevistar a una mujer que está en una condición así. Claro. Entonces lo que hicimos fue como entrarnos en la fila, al principio no llevamos cámara, fuimos todos sin cámara, todos sin cámara.
yo les dije, hagamos eso, no vamos a perder el tiempo. Entonces, a mí ya me conocían, pero a los otros no. Entonces, conmigo tenían confianza, pero con ellos no. Y yo era como, pucha, pero si yo no voy a hacer cámara. Entonces le dije a Santi, pues pucha, Santi, tienes que irte sin cámara y hacernos amigos de la gente, porque dije, aquí nadie nos va a soltar una palabra si no hay confianza. Ujú. Entonces, nosotros nos poníamos como entre la fila, entre las señoras, les regalábamos tintos, hablábamos con ellas, em, hasta que nos hicimos muy amigos, muy amigos de Nancy, que terminó siendo la protagonista después, porque ella no tenía nada que ver con el documental. Al principio no tenía nada que ver. Lo primero que hicimos fue eso, fue establecer una confianza con el entorno y con los demás. Ya después cuando empezamos a grabar con Santiago, eh, lo que él hacía era colgarse la cámara y meterse a la fila como si él fuera a entrar, pero sin decir absolutamente nada. Lo más difícil era entrevistar a las mujeres que estaban en la fila. ¿Por qué? Porque siempre son diferentes. A ti te inscriben la cédula y tienes que ir cada 15 días, entonces tú no encuentras la misma señora todo el tiempo. Entonces para mí era muy difícil encontrar un protagonista por eso, porque yo siempre veía mujeres diferentes y tenía 1000 entrevistas, pero no tenía un protagonista, nunca lo planteábamos así. Y yo creo que por eso quedó tan sutil la manera de contar esa problemática. Yo pienso que atinaron muy bien al escoger un personaje como Nancy porque, bueno, al ser una vendedora ambulante, ella sí está ya todos los domingos. De hecho, es la que sí conoce qué es lo que pasa con cada una de esas personas. Entonces, digamos que también lo maneja de una manera interesante escucharlo de alguien que conoce las problemáticas, no tanto solo de lo que pasa en las mujeres, sino que pasa como tal en ese sector. Eso es lo que a mí también me llamó muchísimo la atención. También esa parte de la sí, como de la vida personal como tal de Nancy, de lo que hacía, porque pues bueno, nos está contando no solo protagonistas de las mujeres que están haciendo esa fila, sino de alguien que prácticamente convive con ellas y conoce muy bien, de hecho de conocer miles de historias esa señora. Entonces, a mí me pareció muy atinado que escogieras un personaje como Nancy. Él me decía que pues que de alguna manera tenía que encontrar un narrador, o sea, un hilo conductor, y ella fue ese hilo conductor del documental. Entonces, por eso el documental empieza y termina con ella, pero en realidad el documental es mucho más. Sí, y además me parece chévere precisamente escoger ese personaje que algo que logró Nancy es también describir y mostrar en el documental un ambiente que existe y que la mayoría de nosotros no conocemos, ¿sí? No sé si lo decía ella, el personaje principal, pero en algún punto un personaje dice, esta es mi vida, ¿sí? Esta es, yo me siento más en casa estando acá que estando en mi casa cuando me voy a dormir, ¿sí? Decía algo así parafraseando. Sí, Entonces uno empieza a entender ese ambiente, ese mundo que ellos han creado a partir de cada uno de ellos vendiendo tintos, los chaceros, de que todos se conocen, crearon un ambiente, crearon una comunidad muy pequeña, pues que la mayoría de nosotros no conoce, y eso me parece muy interesante. Y sí, a precisamente, partir de la observación. y precisamente es Nancy la que describe esa pequeña sociedad. Entonces, pues me parece muy severo Mm, que la hayas escogido a ella. sí, sí, es verdad. Y todavía tenemos una amistad muy bonita con ella y es una persona muy especial. Para mí es una persona muy especial. Es ese momento en que todavía hablo con ella, ella me escribe por WhatsApp y hablamos normal, como cualquier persona. Me parece eso muy bonito, que creo que el documental siempre le deja a uno, bueno, pues los que han dirigido documental saben eso, que a uno siempre le quedan esas personas en la vida, creo yo. Sí, exactamente. Y bueno, te permite también describir un montón de cosas que después uno se da cuenta con el producto final. Cuando estábamos hablando del documental, Maya dijo algo que me pareció muy chimba, muy interesante, y es que el documental también describe un poco de la cultura bogotana, esa noche bogotana. No sé si Maya quiere ampliar la idea ahí para que Sí, o la sea, hable. pues digamos, yo recuerdo que cuando escuché el pitch, que fue casi la parte final, la primera vez de que Nata expuso,
me pareció genial cuando ella habló de querer construir mujer a través de varios retratos, y eso se me hace chévere. Después, cuando entramos al pitch, de donde ambos pusimos nuestros documentales, ella lo amplió más y contaba la historia, y yo creo que ahí fue como que arraigando mucho ese concepto de la mujer, y lo que me parece más chévere de eso es que, digamos, cuando ves el producto final y ves que el documental, o sea, que los documentales entran en una fase que es la elección, luego la transformación y luego ya por cosas de post, por tiempo, uno tiene que ajustarlo a lo que uno tiene que hacer. Ves como una evolución y un cambio. Digamos, yo no estuve como, pues Nico que vio el producto inicial, pero pues yo estuve como por ahí hablando, medio diciendo, mira, hice Sí, esto, mira, cambié esto. Y digamos que cuando yo vi el docu y cuando me lo mostraron, porque yo lo he visto varias veces, la primera vez yo dije, o sea, me gusta mucho porque, digamos, uno como foráneo, uno como alguien que no vive en Bogotá, que se está acostumbrando, apenas llevo 4 años, ujú, ver esa noche a mí se me hace muy de Bogotá, o sea, se me hace muy, o sea, como que los carritos, la gente madrugando, se me hace como que es una actividad muy de la ciudad, que son muy de la tradición de la capital. Entonces yo siento que, y por lo menos, o sea, yo agregando más a ese aporte que Santiago mencionó, yo compaginé mucho con lo de Nancy, porque digamos, Nancy es una persona que como que literal cuando habla te hace sentir como si tú estuvieras ahí, y eso se me hace chévere porque la persona es muy humana, ujú. y es algo muy chévere lograr con un personaje que literal tú lo ves y sientes que estuvieras hablando entre amigos, porque Sí, creo que eso se dio muy naturalmente y ni siquiera lo planeamos. Simplemente se da a través de la imagen, creo que es natural, porque, o sea, en serio, llegábamos allá a las 3 de la mañana a grabar y eso estaba lleno de gente, yo era, Dios. Y lograr esa confianza con Nancy no fue fácil, no fue nada fácil. De hecho, la grabamos muchas veces, muchas veces, y ella se ponía muy nerviosa, me decía no sé qué decir, y yo no, pues fue muy difícil. Realmente creo que ese trabajo lo compaginamos muy bien con Santiago, me entendí muy bien con él al momento de hacer eso, y con Carlos también, porque, porque los tres éramos como, fue pucha, hágale por ahí, y el sonido va y gasta sus folies y sus vainas y sus cosas, y después a entrevista todos al tiempo. Entonces éramos 5 o 6 personas encima de ella, o encima de una mujer que es como si tú fueras a visitar, tú vas a la cárcel, pues no quieres que te graben, no quieres. Y lograr esa confianza fue el trabajo más difícil hasta que ya la logramos. O sea, todas las partes de Nancy son lo último que grabamos. Lo último que grabamos fue ella, porque al principio fue muy complicado. ¿Cómo fue el trabajo ya en montaje con Snyder? Porque independiente de la narrativa y lo que tenías planteado, algo que me parece muy severo es que el montaje te da espacios para tú procesar lo que está sucediendo, ¿sí? O sea, no es como que te cuente y esto sucede, no, también en algunos momentos te da solo espacios para observar y contemplar. Entonces, ¿cómo fue el proceso con el montaje? Pues digamos que yo siempre he tenido el documental dividido en 3 actos, siempre lo tuve dividido así. Pero eso me cambió a la mitad del proceso, em, y lo hablé con Eric y con Snyder, y siempre, pues Snyder siempre iba a los rodajes, eso fue lo bueno, que él siempre iba y hacía script y anotaba todo, y él mismo era consciente de todo el material, entonces como que ambos sabíamos lo que había. Ya cuando terminamos de grabar, eh, nos cambió todo el montaje de los 3 actos como lo teníamos, y lo que hicimos fue montar todo por personajes. Entonces, lo que primero que hicimos fue establecer que Nancy iba a ser la narradora del documental. Entonces, empezamos a cortar tomas de Nancy, solo Nancy, un montón de archivos en una sola carpeta. Después, lo de la otra señora, Julia, ella sí, lo que hicimos fue, lo que pasa es que ella sí tenía mucha confianza en la cámara. Entonces, ella nos permitió contar el conflicto del documental directamente a la cámara. Por eso ella habla a la cámara y lo tira directamente. Entonces lo que hicimos fue ordenarlo por personajes. Entonces, ok, Nancy es el personaje principal, Julia es el personaje del conflicto, y
la mujer es el protagonista de todo. Entonces, ok, ¿cómo lo vamos a montar? Entonces, Snyder empezó a hacer un montón de pruebas y cosas y íbamos haciendo, sacando de cada parte hasta que dijimos, ok, esta parte va a mostrar a Nancy, esta parte va a mostrar el conflicto, esta parte va a mostrar la fila, esta parte va a mostrar lo que significa la mujer para ellas, esta parte va a mostrar el final, esta parte va a mostrar el conflicto, y lo fuimos armando así. Realmente fue un proceso de semana y media, más o menos, en los que él empezó solo, él empezó a montar la línea sola, porque yo estaba en un viaje y no estaba, y ya después cuando yo llegué empezamos a montarlo, pero realmente todo nos cambió absolutamente desde la concepción de la idea, todo cambió absolutamente todo. Y ya en sonido, pues, em, ya, pues obviamente que le cambió también todo a sonido, porque pues ya no eran las mismas voces, ya todo era diferente. Entonces, realmente el trabajo de ese montaje sí cambió todo. El documental no estaba pensado así, hasta estaba pensado en que íbamos a mostrar a la señora saliendo de la casa, montándose al bus, llegando a la cárcel, pero no, eso nunca pasó, o sea, realmente nunca nos salimos de ese universo, que eso era lo que queríamos contar. Entonces, el montaje sí que es muy importante para el documental, ¿no? O sea, creo que ahí se escribe realmente el guión de todo. Yo tengo una última reclara, y es ¿por qué el blanco y negro en Femina? Uy, pucha. Em, sí, el blanco y negro lo elegimos porque de hecho ni siquiera lo grabamos a color, lo grabamos a blanco y negro. Porque cuando lo empezamos a grabar a color nos dábamos cuenta que habían demasiados, es un lugar que es demasiado sucio y es un lugar que tiene muchos elementos, mucha basura, muchas tiendas, muchos ruidos, hasta para el sonido fue un video porque pasan carros al lado, todo tiene muchos elementos y muchos colores. Al ver estas imágenes yo me di cuenta que distraía mucho el color, lo distraía uno como que, uy, esto tiene una narrativa tiene color por todo lado, o sea, todas las mujeres se van vestidas de diferente color y era una fila de mujeres y yo era, pucha, se pierde. Al ponerlo a blanco y negro yo decía, ya estoy sintiendo lo que quiero contar y estoy creando una atmósfera que no me va a distraer. Entonces fue más que todo por eso, por esa estética y lo manejamos a blanco y negro fue por eso. Ese sí lo hizo Santi, eso sí se lo dejé a él porque él mismo me lo propuso y yo le dije, bueno, hagámosle. Para mí también fue un riesgo porque de noche y a blanco y negro y sin luces, yo era como, pues, Claro. pucha, claro, teníamos que tener una óptica increíble. Pues yo creo que se logró muy bien. O sea, a Sí. blanco y negro creo que funciona mucho más y se concentra uno en lo que tiene que concentrarse. ¿Qué tips le darías a alguien que como que quiera adentrarse un poco a este tipo de historias o qué le aconsejarías? Documental. Sí, en un documental como el que hiciste. Uy, pues yo pienso que el tip principal para un documental es que uno no dirige, o sea, uno no dirige el documental. Yo siento que el documental es algo que es tan real que hay que dejarlo ser. El documental se hace solo. O sea, esto suena re clichésudo, pero es cierto, yo me di cuenta de eso. El documental es algo tan que se tiene que dar tan naturalmente que tú ni siquiera sabes cómo va a terminar de ser. Entonces yo siento que el tip es dejarse llevar por, por lo que va pasando durante los días de rodaje. Y ahí mismo tú vas a encontrar el documental. El documental tú tienes que encontrarlo, él ya está ahí, solamente hay que seguir el proceso y lo vas a encontrar. Observar mucho, observar todo. Digamos, no sé, si tú vas a hacer un documental no sé, de un antro, ¿no? Un lugar así, pues lo primero es que tienes que ir y observar absolutamente todo y escuchar absolutamente todo, porque en el detalle más mínimo ahí está el documental. Es como cuando yo fui a la cárcel y no me di cuenta que el documental realmente estaba afuera y no adentro. Y ahí dije, es por no observar. Uno tiene que ir, observar, empaparse de todo y dejar que el documental se haga solo, porque uno muchas veces quiere controlar lo que pasa, pero es que esto no es ficción. Esto no,
esto no es un guión hecho, esto es una realidad y hay que mostrarla lo más limpia posible. Eso es lo que yo aprendí con este documental. Uno no puede, digamos, ser tan egoísta de hacer el documental tan, tan controlado, porque creo que no funcionaría igual. Bueno, antes nos quedan 3 minutos en Zoom, porque Papi, somos métale, pobres. métale. Entonces, una preguntita muy corta, así que digas re rápido. ¿Cómo es, digamos, la muestra espiral que estamos haciendo ahorita? Que es que me parece re importante eso, con la muestra espiral que hemos hecho presencial. O sea, ¿qué te parece mejor y qué puntos positivos le ves a la muestra virtual? No, yo digo que el cine está hecho para verse en un teatro de cine. O sea, esta vaina de lo virtual a mí la verdad no me gusta. O sea, yo creo que, y ojalá esta vaina pase pronto, pero yo extraño ir a cine, yo extraño ir a sentarme en una pantalla y escuchar. No, ustedes no. O sea, yo digo, Sí, sí. a mí me parece esto chévere porque como que funciona muy bien y tal vez le llegues a más gente, pero, pero, pero es esencial ir y vivir la experiencia directamente. Digamos que tal vez un poco llegando a lo que también trata de decir Santi, es como, cómo mejor recibiste retroalimentación de tu documental, o sea, tuviste la experiencia de presentarlo a un público ahí presente y tienes la experiencia de que muchas personas lo vieron virtualmente. ¿Cómo recibiste tu feedback de eso? O sea, esa comparación de que sí, como que la gente opine acerca de tu corto, sabiendo que fueron gente desconocidas en un computador en la comodidad de su casa que se concentraron a un público que tal vez fue y vio cabezas, Sí. porque las muestras de la universidad son eso, es como ir a ver cabezas y más o menos tratar de ver lo que se hizo en todo el semestre. Yo creo que es más o menos por ese lado la pregunta. Bueno, sí, es verdad, cuando uno tiene la posibilidad de mostrarlo a través del internet, creo que le llegas a muchísima gente y tal vez de una manera más personal, ¿no? De hecho, me haces pensar en que muchas de las mejores películas que he visto lo he visto desde mi computador, no desde un cine. Entonces, sí, es cierto, es cierto. Es buena alternativa y creo que debería seguirse aplicando, así el mundo vuelva a la normalidad. Creo que debería Totalmente seguirse de acuerdo. aplicando, o sea, así tú estrenes tu película en una premiere en cine, igual hazlo virtualmente, le vas a Y llegar a más más, gente. y más en una muestra que, uy, Dios mío, no sé si, bueno, si estaba cargado, pero más en una muestra que realmente nunca le han dado apoyo. A la muestra espiral siempre la han tenido muy menospreciada y ha sido como, no sé, siento que también lo han llevado como los videoclips, maldita sea, menos de un minuto, como los videoclips que terminaron dejándolos fuera de competencia de cualquier cosa, siento que por mucho tiempo llevaron a los documentales así. Entonces, en este caso, Sí. siento que sí, sí vale la pena que lo estén Ya, sí, haciendo así. a Sí, mí también claro. me parece igual la muestra espiral. Se ha diversificado mucho al ser virtual. Sí. Ya, así, no más, ya, ya. No más. Ay, muchachos, esto se va a cerrar. Bueno, gracias, Natalia, Nata. muchas gracias. Muchas Besos. gracias. Gracias, chao, felicitaciones. Chao. A ustedes, gracias. Chao.